Adelante Channel presenta Conozcamos a nuestro Dios. A continuación, Padre nuestro que estás en los cielos, muy santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos diste a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a este mundo a morir por los pecadores, para derramar su sangre inocente, para que a través de ese agente purificador nosotros podamos ser limpios de pecado. En esta tarde queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Queremos que nuestros queridos hermanos, tanto los presentes como los que están sintonizándonos a través del satélite, el internet y algunos otros medios, puedan recibir bendición y más que todo, al final podamos recibir la corona de vida eterna. Bendice el mensaje de esta hora, ya que estos mensajes han sido una inspiración para nosotros y para todos aquellos que quieren saber más de Jesús. Al pastor Samuel Braga. Quédate con nosotros y en nosotros, y que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. En el amor de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siendo que tenemos que tener una festividad porque el Espíritu Santo está con nosotros y se va a predicar la palabra de nuestro Dios, ahora vamos a tener participación en los cantos. Y voy a pedir a la doctora Roswitha, que dirige esta etapa, que nos presente a los participantes en esta tarde que vienen a alabar el nombre de nuestro Dios. Muy bienvenidos. Empecemos, como siempre, con nuestro canto tema, La Verdad Presente. Y después, hoy vamos a tener 3 especiales de personas jóvenes. Nikki cantará La Lengua de Canaán y luego el primer canto que ella misma compuso. Ella es cantautora, ya tiene 3 o 4, o yo creo que hasta 5 ya listos. Y también las niñas Elizalde van a cantar y nosotros también si hay tiempo. Empecemos con La Verdad Presente. Todos participemos en La Verdad Presente. Mensaje de ángeles oirán, anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz, diciendo que Cristo vendrá. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La
verdad presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Gracias. Ahora vamos a pedirle a Nikki que cante este hermoso tema, Lengua de Canaán.
Muy bien, hoy tenemos el tema, el Dios de Jesús. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 3, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de nuestro Dios. Gloria a Él por estos mensajes. Y ahora preparémonos para recibir la palabra de nuestro Dios en labios del pastor Samuel Braga. Muchas gracias, Pastor Sausa. Ya me parece que la computadora volvió. Está trabajando bien. Resucitó. Le pasa a las computadoras. Qué lindo es poder verles nuevamente. Espero que el Señor les haya dado un buen día. Es tarde aquí en El Paso, en Texas. Me parece que en algunas partes donde ustedes están viendo estos programas ya es más tarde. Puede que sea llegando la noche. Y deseamos que el Señor bendiga nuestro estudio en esta tarde. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro para pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra? Nuestro amado Dios, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder abrir las Sagradas Escrituras, tener la libertad de estudiarla y el privilegio de ser enseñados por tu Espíritu Santo. Señor, venimos como niños a tus pies, reconociendo que no tenemos la sabiduría que necesitamos para poder comprender tu palabra y especialmente comprenderte a ti. Pero tu promesa es que si alguno de vosotros no tiene sabiduría, que pida a Dios que da a todos sin reproche. Y por lo tanto, Señor, en esta tarde suplicamos que llenes nuestro corazón de sabiduría, que, Señor, alientes nuestra mente, que la reavives para que la memoria pueda estar ávida y escuchar y retener. Y te pido que me uses a mí. Amén. Señor, yo no merezco estar delante de mis hermanos. Pero Padre, tú me has escogido y pido que me hagas como un clavo en la muralla donde cuelgues el cuadro más lindo de Jesús. Amén. Para que todos lo vean a Él y no me vean a mí. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años atrás, visitando el país de Polonia, llevábamos a cabo un programa evangelístico con un amigo mío que vamos casi todos los años. Él es el polaco, yo soy el chileno y él me traduce. Yo predico en inglés y él me traduce. Y hemos visitado muchos pueblos y ciudades juntos. Y estábamos en esta ciudad que se llama Jelenia Góra, en Polonia. La gente polaca es muy simpática, muy linda. La primera vez que fui a Polonia, me dieron tanto de comer que en 3 semanas puse 10 kilos. Así que imagínense cómo comí. Al final de esas 3 semanas no cabía en mi ropa y no quería ver comida. En una de esas visitas a esta ciudad teníamos una campaña y había una señora asistiendo a la campaña y ella estaba enamorándose de Jesús. Y nos pidió que si pudiésemos visitar a su esposo. Nos dijo ella que el esposo era un buen hombre. Manejaba camiones a través de toda Europa, pero últimamente estaba más y más abusando del alcohol. Y era muy bueno cuando no estaba con alcohol, pero era muy difícil cuando era borracho.
Así que bueno, lo fuimos a visitar, llegamos allá alrededor del mediodía y cuando llegamos el hombre ya tenía unos traguitos en él y no pudimos poner palabra seria en ese hombre. Nos agarró, como decimos en Chile, para la chuleta, que quiere decir, no, lo único que hizo fue bromear con nosotros. Así que le dije a mi intérprete, Ziggy, mañana lo vamos a venir a ver a las 8 de la mañana. Así que ahí estuvimos a las 8 de la mañana. El próximo día se estaba recién levantando y el hombre estaba sobrio y era un buen hombre. Así que hablamos con él, le hablamos de su problema del alcoholismo y le preguntamos si él deseaba que Dios lo libertara para que fuera libre del alcoholismo. Él nos dijo que sí. Nosotros le preguntamos, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Y él, bueno, él no creía porque realmente no conocía a Dios. Así que le dijimos, no te preocupes, nosotros vamos a orar y nosotros vamos a creer por ti para que el Señor te sane. Así que ese día oramos, le pedimos al Señor que lo sane y nos fuimos. Terminó la campaña, la esposa se bautizó, a él no lo vimos más. 2 años después, mi intérprete Ziggy fue a esa ciudad. Yo no fui ese año. Y él fue, y cuando llegó de vuelta de Polonia me dice, Samuel, no sabes, te tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? Mario, ¿te acuerdas del borracho? Sí. Bueno, la esposa me dijo que después que nos fuimos dejó de tomar y nunca más ha tomado un vaso de alcohol. Y ahora les dice a todo el mundo que el Dios de los adventistas lo libró del alcohol. En este mundo hay 2 poderes. Hay un poder que tiende a degradar al ser humano, a destruirlo, a enviciarlo, a esclavizarlo. Es el mismo poder que ha llenado este mundo de sufrimiento, de dolor, de muerte, de enfermedad. Y hay otro poder que tiende a levantar al ser humano, a hacerlo libre, feliz, a sanarlo, que une, no destruye. Tristemente nosotros tendemos naturalmente a creer que es Dios el poder que nos esclaviza y nos maltrata y llena este mundo de poder y le echamos la culpa a Dios y a Satanás. Bueno, a Satanás casi todo el mundo se ha olvidado que existe. Así que la única opción que nos queda es echarle la culpa a Dios. Pero estamos aprendiendo esta semana que no es así. Anoche vimos al Dios de amor, ¿sí? Y entendimos que nuestro Padre nos ama, es un Dios de amor, no es un Dios lleno de odio ni de ira, no es un Dios egoísta, sino que es un Dios que nos ama. ¿Y cómo nos ama? ¿Se acuerdan de las 4 maneras que descubrimos anoche que Dios nos ama? Él nos ama como un Padre, nos ama como una madre, nos ama como un amigo y nos ama como un cónyuge. Y hay muchas otras maneras que Dios ha expresado su amor. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, el cuadro del amor de Dios es de una gallina. ¿Se han fijado el cuadro ahí que la dice que bajo sus alas el Señor nos protege? Ese es el cuadro, es un cuadro muy, muy común cuando uno vive en el campo. La gallina tiene sus pollitos y los pollitos andan comiendo y de repente la gallina da un chillido porque hay un halcón o algo. ¿Y qué hacen los pollitos? ¡Corren! Y ella abre sus alas y ahí seguros se encuentran todos los pollitos. Y Dios usa ese cuadro para mostrarnos su amor y protección. Esta noche queremos meditar en cuanto al Dios que nos presenta Jesús. Vengan conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18. San Juan, capítulo 1 y versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
En otras palabras, lo que las Sagradas Escrituras nos dice aquí, que el objetivo principal por el cual Dios se hizo hombre en la persona de Jesús fue para que nosotros conociéramos a Dios como Él es. Quiero que me escuches. Las Sagradas Escrituras tienen el propósito principal de revelarnos a Dios en la persona de Jesús. La revelación de los profetas es una revelación suprema del carácter divino, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero producto de que esta revelación pasó por las manos de ser humano, la revelación no es completa, no es perfecta en sí. Dios necesitaba una revelación tangible, visible, audible de su persona para que el ser humano no tuviera excusas de que Dios o del carácter de Dios. Entonces, en la vida de Jesús, Dios nos ha dado una revelación sin tacha, una revelación perfecta de su persona. En Jesús, Dios ha sido revelado a la raza humana tangiblemente, visiblemente y audiblemente. Es los evangelios que nos presentan la más perfecta y hermosa revelación del carácter de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, no te vayas primero al Antiguo Testamento para conocerle. Tú debes conocer a Dios primero y primordialmente en Cristo Jesús. Cristo es la cúspide de la revelación divina. Cuando tú entiendes al Dios que Jesús revela, entonces ahora estás capacitado para ir al resto de las Escrituras y comprender a Dios en el resto de las Escrituras. En otras palabras, los lentes que debemos usar para comprender a Dios en las Sagradas Escrituras es la revelación de sí mismo en Cristo Jesús. ¿Está eso claro? Amén. Amén. Muchas personas toman al Dios del Antiguo Testamento y lo tratan de entender sin comprender su carácter, y entonces quedan totalmente enredados en su cabeza. Y al final dicen, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento era para los judíos. Pero no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Pero para nosotros entender a Dios, tenemos que primero verlo en la vida de Jesús. Cada enseñanza, cada acción de la vida de Cristo era una demostración no de sí mismo, sino que era una demostración de su Padre. Vengan conmigo al libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Leemos desde el versículo 5. Desde el versículo 8, perdón. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué petición, ¿no? Y aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que todo lo que habló, todo lo que hizo, no lo hizo Él, sino que fue el Padre quien obró a través de Él. Jesús se negó tan completamente a sí mismo que su vida no fue una revelación de sí mismo, sino que su vida fue una revelación ¿de quién? De Dios el Padre. Entonces, cuando Jesús está en el desierto de la tentación, ¿a quién estamos viendo? A Dios el Padre. Cuando Jesús está sanando, cuando Jesús está enseñando, cuando Jesús está en la casa de sus discípulos, cuando Jesús está caminando con ellos, cuando Jesús está enseñando doctrina, cuando está haciendo todo lo que hizo, ¿a quién estamos viendo? A Dios el Padre. Es por eso que titulo esta presentación El Dios de Jesús, porque vamos a conocer a Dios a través de Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 1 se nos dice de que en Cristo Jesús Dios se ha revelado a nosotros de la manera perfecta. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ese es el Antiguo Testamento, la revelación de los profetas. Ahora dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, ¿por qué es que Jesús está capacitado para hacer la revelación más perfecta de Dios? Aquí viene: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué es Jesús la revelación más perfecta? Porque Jesús mismo es Dios. Amén. Así que miremos algunos ejemplos donde encontramos a Jesús confrontando distintas circunstancias que nosotros a lo mejor confrontaremos. Y entonces nos vamos a hacer la pregunta: ¿cómo actuaría Dios en esta circunstancia? ¿Qué les parece? Y ahí lo vamos a conocer. Que vengan al libro de San Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo 11 en adelante nos vamos a concentrar en el versículo 13 y 14. Esta es una historia muy bonita porque Jesús recién ha pasado por Jericó y ahora salió de Jericó, va camino a al pueblo de Naín. Y alrededor de Jesús va una procesión de personas, una multitud de personas que lo van alabando, van cantando, van regocijándose. ¿Por qué? Porque Él los ha sanado, los ha resucitado, les ha dado gozo, paz, los ha libertado de los demonios. Y ahí va Cristo avanzando y alrededor va una atmósfera de gozo. Y en lo opuesto, saliendo de la ciudad de Naín, viene una viuda. Su único hijo ha muerto y lo llevan para enterrar. Qué cuadro, ¿no? En el medio de la multitud que va cantando, regocijándose, celebrando libertad, se encuentra el Rey del universo, Cristo Jesús. En el medio de la otra multitud que van llorando, tristes, desconsolados, los corazones están partidos, no hay esperanza, se encuentra el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo. ¿Qué cuadro? Se encuentran los dos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo Dios reacciona en la presencia del dolor humano? Miren aquí.
Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice luego? Se compadeció de ella. Y le dijo, mujer, no llores. ¿Cuál es el deseo natural de Dios en la presencia del dolor humano? Él se compadece de nosotros. Dios es un Dios compasivo. Amén. No le dijo a la mujer, bueno, a lo mejor se te murió tu hijo porque sepa qué pecados cometiste. No la juzgó, no le apuntó el dedo. No, mujer, no llores. El deseo natural de Dios, queridos amigos, cuando nosotros estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por dificultades, por dolor, por sufrimiento, fíjense que Jesús no se aleja, sino que ¿qué? Se acerca a la persona, se acerca al sufriente y le trae consolación. Amén. Amén. Ese es el Dios del universo. Nuestro Dios no es un Dios lejano, distante, indiferente. Nuestro Dios es un Dios que sufre con nosotros, que cuando nosotros estamos pasando por aquellas circunstancias que a veces nos hacen sentir solos, nunca estamos solos. Nunca. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, el ser humano te abandonará, tus amigos te darán la espalda, la familia se olvidará, pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Amén. Dios se compadece de nosotros. Y luego Jesús se acerca al féretro, que realmente no era un féretro, era una cama, el muchacho iba envuelto, era una litera. Lo toca y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, el príncipe de las tinieblas huyó. Y aquella procesión que segundos antes estaba llorando, ahora, si hubiera sido yo, siendo chileno, yo me habría puesto a saltar. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué importa ser adventista? Yo me habría puesto a saltar como buen pentecostal. Aleluya, alabado sea Dios. ¿No les parece? Muchas veces somos muy reservados cuando vemos milagros. Yo he visto milagros tremendos en mi vida, porque el Dios que yo sirvo es un Dios compasivo, que le encanta ver a sus hijos felices. Amén. Dios le encanta ver a sus hijos felices. Vengan al libro de Marcos capítulo Juan capítulo 11. Otro cuadro de desesperación. Otro cuadro que nos da una vislumbre un poquito más profunda de Dios. ¿Cómo responde Dios en el dolor humano? San Juan capítulo 11 nos presenta la historia de la muerte de Lázaro. Y nos presenta una perspectiva que es muy familiar para nosotros. La perspectiva que a veces nos hace creer que en el medio de nuestro dolor el Señor nos ha abandonado. Las hermanas envían un mensaje: Señor, ven pronto porque el que tú amas está enfermo. Y en vez de apurarse, ¿qué hizo el Señor? Se demoró y Lázaro murió. 3 días después, Jesús viene al pueblo y se encuentra con las hermanas, con Marta y María, cuya mente estaba confusa. El dolor las había llevado a dudar en Jesús. ¿Por qué no viniste? Si tú hubieras estado aquí, Él no habría muerto. ¿Te ha pasado a veces que pareciera que el Señor no responde tus oraciones? Hace unos años atrás, mi mejor amigo, 5
niños, su esposa le declararon cáncer terminal. Cáncer al colon metastizado en el hígado, grado 4. Los doctores le dijeron: no podemos hacer nada por ti. Yo pasé noches enteras orando por esa señora. 6 meses más tarde la enterramos. Por uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo no entiendo el por qué el Señor permitió que esa señora muriera con hijitos desde 11 hasta 3 años. ¿Cómo responde el Señor en esos momentos? San Juan capítulo 11, versículo 34 y 35. Vamos a leer desde el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, el griego dice ahí, se estremeció. Le dijo: ¿dónde los pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Queridos amigos, Dios es Dios. Y hay muchas veces que no entendemos lo que Dios hace porque nosotros somos finitos. Y Dios es infinito. Pero una cosa nosotros podemos saber por seguridad: que Dios todo lo que hace es bueno. Amén. Dios nunca obra para destruirnos. Dios nunca obra para hacer nuestra vida más miserable. Todo lo que Dios obra, Él lo hace porque sabe lo que hace. Y deseo que vean el cuadro. El Dios del cielo sí se demoró por un propósito. Él tenía un propósito bueno. Si Él hubiera venido y sanado a Lázaro antes que muriera, nunca habría ocurrido el milagro de Lázaro. Y nunca habríamos visto a Dios llorando. El Dios del cielo llora cuando tú lloras. ¿Te diste cuenta? Lo dejó todo para estar con los que sufrían. Y a pesar, queridos amigos, que Él iba a resucitar a Lázaro, el dolor humano toca el corazón de Dios tan profundamente que llevó a Jesús a llorar. ¿Pero quién estaba llorando? Dios el Padre. Dios no es ese Dios con el rostro duro como un palo, distante, indiferente. No, queridos amigos, Dios se acerca cuando uno sufre y llora con los que lloran. Amén. Sí. A lo mejor en estos momentos estás pasando por circunstancias que los sentimientos te hacen sentir que Dios no está cerca. Es mentira, tus sentimientos te engañan. No hemos de vivir por sentimientos, hemos de vivir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios que a veces hace cosas que nosotros no entendemos, pero no es para dañarnos, sino que es para bendecirnos. Y nuestro Dios siempre está cerca nuestro, aunque no lo sintamos. Amén. Y aquel que aprende a aferrarse a las sagradas escrituras en los momentos de oscuridad, va a aprender a disfrutar luz en el medio de las tinieblas. Amén. Vamos a Marcos capítulo 10. Este es un cuadro que a mí me gusta. Marcos capítulo 10. Versículos 13 al 16. Estamos viendo cuadros de Dios en la vida de Jesús. Cada uno de estos es una representación de nuestro Padre Celestial. Amén.
para que aprendamos a ver a Dios con otros ojos, que lo miremos de otra manera. Amén. Marcos 10. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los... ¿Por qué creen ustedes que los discípulos reprendían a los que traían a los niños? Porque los discípulos tenían una imagen de Dios en la mente. ¿Cuál era la imagen de Dios? Del Dios serio, distante, del Dios que solo se preocupa de las profecías y de la historia, del Dios teólogo que solo le gusta hablar cosas serias. Ese Dios no tiene tiempo para los niños. A ellos se les olvidó que el que inventó a los niños fue Dios. Y dice así: y viéndolos Jesús se enojó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y miren lo que Jesús hace ahora. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué cuadro más tierno de Dios! Porque Jesús podría haberle puesto las manos así y bendecirlos. Pero ¿qué es lo que hizo? Los tomó en sus brazos. ¡Qué cuadro más tierno! ¿No les parece? Dios es un Dios tierno. Él tiene un corazón suave. Si fue Dios el que inventó las rosas, fue Dios el que diseñó el pasto y los árboles. Fue Él el que pintó las alas de las mariposas y el que diseñó las abejitas. Fue Dios el que diseñó todo aquello. Es porque Él es un artista y como un artista tiene un alma tierna. Si después de todo fue Dios el que inventó a los niños, pero también fue Dios el que inventó la manera en que se hacen los niños. ¡Qué increíble! Fue Dios el que inventó el amor romántico, la atracción entre hombre y mujer, que nos lleva a unirnos por una vida y a vivir una vida de enamorados cuando estamos casados. Fue Dios el que inventó todo aquello. ¿Creen ustedes que un ogro puede inventar aquello? Es por eso que la imagen del hombre duro, tieso, que no tiene sentimientos, es una imagen de un hombre satánico, no de un hombre santo. El hombre que es en la imagen de Jesús va a ser tierno, compasivo, humilde, amoroso. Esa es la imagen de Dios. Amén. Tenemos a un Dios tierno. ¿Sí? Amén. A veces nos cuesta pensar en Dios de esa manera, ¿no les parece? Porque nos imaginamos al Dios que muchas veces se predica de adelante, el Dios de fuego, de castigo, bla, 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 y todo, nos vamos a la casa pensando en este Dios que, pero no es el Dios de Jesús. Otro cuadro. ¿Cómo trata Dios a los pecadores? San Juan capítulo 4. ¿Cómo trata Dios a una mujer, a una persona que producto de las malas elecciones ha terminado en una vida destruida? ¿Cómo trata Dios a una persona que la sociedad le ha dado vuelta la espalda y ya no se interesa? La única manera que hablan es a través del conventillo, del chisme, de la copucha, como decimos en Chile. El copucheo, cuando se habla detrás de la persona y se habla así. San Juan capítulo 4 dice así, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria.
Ustedes han escuchado la realidad de esos días, que los judíos y los samaritanos se odiaban porque los samaritanos habían establecido un culto falso que era copia del culto de los judíos. No se querían, eran enemigos. Los judíos cruzaban el río Jordán por el otro lado para ir a Galilea. Se iban por el otro lado porque en el medio estaba Samaria y ellos no podían ver a los samaritanos. Los samaritanos eran peor que las prostitutas y que los recolectores de impuestos. Pero Jesús necesitaba ir a Samaria. ¿Por qué? Bueno, veamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta eran las 12 de la tarde, el mediodía. El día, la parte más calurosa del día. Jesús se sienta al lado del pozo, no tiene cómo sacar agua, y Él envió intencionalmente a los apóstoles que se fueran a comprar víveres al pueblo. Y dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué esta mujer viene al mediodía? Porque en aquellos días la labor de sacar agua era la labor de la mujer. Era una labor que se hacía comunalmente. Se juntaban todas las mujeres cuando el sol estaba recién saliendo, agarraban sus potes de greda que los llevaban en su cabeza y se iban todas juntitas, como las mujeres les gusta. Si las mujeres les gusta ir juntas hasta el baño. ¿Sí o no? Los hombres andamos solos y nos juntamos a conversar, pero somos más solitarios. Pero las mujeres son más sociables, les gusta conversar y se hablan de los niños y de las cosas. Hasta ahí están hablando en el baño, el hombre va al baño, está callado, la mujer va al baño, bla, 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 bla. Están hablando. ¿Por qué es que esta mujer viene sola en la hora más difícil del día? Y Jesús la está esperando. Vamos a leer unos versículos más tarde. Se entabla una conversación. Jesús le habla del agua que él ofrece. La mujer le dice: uy, yo quiero tener de esa agua si no tengo que venir a sacar acá. Y luego Jesús en el versículo 16 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Mire la respuesta. Le dice: yo no tengo marido. ¿Qué está haciendo la mujer? Ella está tratando de ocultar una realidad. Está medio mintiendo. Mire lo que dice Jesús. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quiero que te des cuenta, querido amigo, la razón por la cual esta mujer viene al mediodía a buscar agua al pozo. ¿Por qué? Porque esta mujer ha sido rechazada por el pueblo. ¿Por qué? Porque esta mujer se ha casado 4 veces. Y ahora ya no se casó porque por 4 veces ella ha fallado. 4 hombres la han rechazado, le han dado carta de divorcio y ahora ella simplemente está viviendo seguramente con un rufián del pueblo y viven en una relación extramarital. Entonces el pueblo, que en esas cosas no eran aceptas en esos días, ha rechazado a la mujer y esta mujer tiene una vida totalmente destruida. Imagínense, 4 hombres le han dicho que ella no es capaz de cocinar bien, que no es bonita, que no funciona en la cama, que es buena para nada. No tan solo una vez, no tan solo 2 veces, 4 veces.
5 veces. La personalidad de las damas está íntricamente relacionada a la manera en que el padre la trata y luego su esposo. Si el esposo le dice que es fea, que es buena para nada, la mujer va a desarrollar la concepción de sí misma que ella es fea y buena para nada. Ella puede ser la mujer más linda, pero se va a creer fea y buena para nada. 5 hombres la han tratado como mugre a esta mujer. Su vida está destruida. Ahora vive en pecado. Su iglesia la rechazó, ya no la acepta, seguramente la han borrado y el pueblo no está interesado en ella. El Dios del cielo necesita ir a Samaria. ¿Por qué? Porque Él quiere encontrarse con esta mujer que no tiene valor en sus propios ojos. Qué maravilloso es Dios. Y mira cuán tiernamente trata Dios a esta mujer. Si hubiera sido yo y la mujer me dice, yo no tengo marido, ¿qué le habría dicho yo? Mentirosa. No hay nadie más, ¿para qué me mientes? ¿Sí o no? Pero Jesús le dice, verdad has dicho. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? Abrirle el corazón, no cerrárselo. En vez de apuntarle el dedo, Jesús la encomienda, le dice, me has dicho la verdad, porque tuviste 5 maridos y en el cual que vives ahora no es tu marido. Bien has dicho. Se fija en la manera increíble que Dios trata a una mujer que está viviendo en pecado. Una mujer cuya vida ha sido destruida por sus malas elecciones. Ella acarrea la culpa de donde se encuentra, queridos amigos, pero Dios ni siquiera le menciona todos los defectos, todos los problemas, todos los fracasos. ¿Y saben ustedes que esta mujer es la primera persona a la cual Jesús le dice que Él es el Mesías? Ni siquiera los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías. Esta mujer, mira, Jesús se lo dice, mira, ven. Versículo 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y saben, esta mujer quedó tan abismada de la manera que Jesús la trató, la gentileza, el cariño, la ternura, esos ojos tiernos, pero no lascivios. Esos ojos que la amaron profundamente, que esta mujer corrió al pueblo y le dijo, ¿saben? Yo encontré un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Estaba feliz. ¿Cómo la trató? ¿Cómo le habló? Que esta mujer no se ofendió, sino que se puso feliz que le habían revelado sus pecados. Ahora había sido perdonada, libertada y había encontrado una nueva personalidad en Cristo Jesús. La primera misionera que Cristo alguna vez envió. Y saben ustedes, se ganó a todito el pueblo. Si en este momento tu conciencia te tortura, si tú miras tu pasado y ves una vida de fracaso, si en la iglesia apuntan el dedo y hablan mal de ti, si tu familia está avergonzada de ti, avergonzado de ti, Dios desea encontrarse contigo. Él te anda buscando. Amén. Amén. Cuán maravilloso el Dios que tenemos. Cómo Dios trata a una niña, miembro de iglesia, que se metió en la prostitución. San Juan capítulo 8. ¿Saben ustedes? Jesús vino a un pueblo que era una iglesia, ¿sí o no?
Todos los problemas que usted... En esa iglesia habían endemoniados, leprosos, ciegos, mudos, habían asesinos. Esa era la iglesia del día de Jesús, ¿sí o no? Y aquí tenemos la historia de una de las niñas de la iglesia que se prostituyó. ¿Cómo trataríamos nosotros a una de nuestras niñas si se prostituyera? Miren cómo Dios la trata. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y tomó el pueblo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo sabían estos hombres que esta mujer estaba en adulterio? Porque en esos tiempos no había televisión. Entonces habían hoyitos en las paredes y los hombres miraban pornografía a través de los hoyitos. Si la pornografía, ¿saben ustedes que una de las palabras traducida adulterio en la Biblia es la palabra porneia, del griego, de donde viene la palabra pornografía? La palabra pornografía la pornografía es algo muy antiguo. Estos hombres juntaron a este hombre con esta mujer, le pagaron al hombre que contratara a la prostituta, se acostara con ellos, y ellos seguramente miraron hasta cuando todo terminó y después la agarraron a ella. Al hombre lo dejaron ir y trajeron a la mujer. Estos eran los líderes, los pastores, los directores de conferencia de la iglesia en los días de Jesús. ¿Ha cambiado algo? Y luego dice así: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiero que ustedes se den cuenta que el Dios del cielo ignora las acusaciones contra el pecador. Jesús no les respondió. ¿Qué hizo? Se puso a escribir en el suelo. Se desesperaron. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué hace el Dios del cielo con la prostituta? La defiende. Pero yo quiero que tú te des cuenta algo aquí, porque Dios no tan solo está defendiendo a la prostituta, sino que Dios también está tratando muy gentilmente a los acusadores. Jesús podría haberle dicho a ese hombre, a ellos, le decía: Isaac, tu nombre es Isaac, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y tú anoche no le pegaste a tu esposa? ¿Y tú, Jacob, tú no contrataste a esta misma niña la semana pasada? Y tú, Santiago, sí, Santiago allá atrás. ¿Y tú no violabas a las niñas? Y podría Jesús haberle sacado cada uno de los pecados a aquellos hombres. Pero ¿saben cómo lo hizo Jesús? Se puso a escribir en el suelo. Y Elena de White dice que convencidos por su conciencia, quisieron venir a ver, desde el más joven al más viejo, vinieron a ver lo que estaba escribiendo Jesús. Y vino: ¿qué le pasa a este que nos ignora? Mira, chao chiquillos, el almuerzo está listo. Después hay uno por uno, y después vino el más viejo. Miró sobre el hombro. Su pecado. ¡Bum! Se fue. Porque Dios nunca, muy rara vez, hace nuestro pecado público. ¿Saben la palabra hay en español? Atonement. No es sacrificio. No, atonement. Bueno, la palabra para perdón en el Antiguo Testamento
literalmente quiere decir cubrir. Cuando Dios te ve desnudo, ¿qué desea hacer? Él desea cubrirte. Si la justificación por la fe que hace, Él nos pone un manto sobre nosotros. Nosotros los seres humanos nos deleitamos en hablar de la desnudez de los seres humanos. Nos sentamos a comer almuerzo el sábado de tarde. ¿Sabías tú lo que le pasó al hermanito? No sé, pero cuéntame qué pasó. Uy, yo no sabía lo que hizo. Uy, pero no se lo cuentes a nadie porque esto es secreto. Ya. Uy, ¿sabes lo que me contaron? Y ahí hablamos de la desnudez del ser humano. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Él nos cubre. Él ignora las acusaciones. Él nos protege. Y al final Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno te acusó. Y ella le dice: no, Señor. Jesús es el juez del universo. Él puede hacer esto y esa mujer habría desaparecido y se lo merece. Sin embargo, Jesús le dice: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no le dijo a la mujer: bueno, no te preocupes, muchacha, si realmente no hiciste nada malo. No, ¿qué dice? Ni yo te condeno, la perdona, pero le da el poder para vencer el pecado. Y se cree que esta muchacha era María Magdalena, que llegó a ser la más ferviente seguidora de Jesús. Amén. A lo mejor en este momento tú estás enviciado con pornografía. A lo mejor en este momento el diablo te está diciendo: eres hipócrita, ¿para qué estás aquí? Tú debieras estar allá. Querido amigo, acércate a Cristo. Deja que Él te defienda. Deja que Él te dé el poder para no ser esclavo ya más. Amén. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro papito. Amén. Él es el Dios del universo. Nos queda un poquito. Quiero mostrarle un par de otras cosas. Vengan conmigo al libro de Mateo. ¿Cómo trata Dios a los que lo niegan? A los que hablan, que en ese mismo momento. Bueno, vamos a verlo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Aquí se encuentra Judas, odiado desde este mismo momento por generaciones. Entregó a su maestro con un beso. 26, 49 y 50. Miren la manera que Dios trata al que ya no puede ser salvo. Él ha cometido el pecado imperdonable. Miren, dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: bueno, para nada, mira lo que has hecho. ¿No sabía yo que no debiera haberte empleado como uno de mis apóstoles? Eso es lo que le dijo. ¿Qué le dice? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Se fijan, hermanos, que Dios no es de la manera que nosotros lo imaginamos? ¿Se dan cuenta de eso o no? Este es el cuadro de la manera que Dios trata al que fracasó, incluso a aquel que está tan lejos que Él ya no lo puede rescatar. Vengan al libro de Lucas 22, ahora estoy corriendo. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús le dice a Pedro: el gallo cantará, antes que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y aquí se encuentra en el capítulo 22, versículo 60 y 61. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue esa mirada? Tú puedes decir mucho en una mirada. Jesús podría haberlo mirado así. ¿Cierto? Yo no tan solo lo habría mirado, yo le habría gritado.
Pedro, te vendiste. Falso. Y tú me llamabas que yo era tu maestro. Mentiroso, le habría dicho yo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo miró. Ya tan solo piensa en esto. Jesús está siendo golpeado, abofeteado, maltratado. Pero en el momento que su discípulo lo niega, Jesús se olvida totalmente de sí y lo mira. Y saben ustedes, dice la hermana de White que en esa mirada Pedro no vio odio ni acusación, sino que vio amor y perdón. Y quebró el corazón de Pedro. Y fue y se arrepintió. ¿Saben ustedes que a través de toda la cruz, a través de todo ese día, Jesús estaba preocupado por Pedro? ¿Cómo sé yo eso? Porque el domingo de mañana, cuando Jesús resucitó y se le aparece a María Magdalena y le dice: no me toques, porque voy a tu padre voy a mi padre y a tu padre. Dile a los apóstoles que los voy a encontrar en Galilea, pero especialmente dile a quién, a Pedro. Dile a Pedro, le dice, no te olvides de decirle a Pedro que yo no estoy enojado con él. Cuando nosotros pecamos, creemos que Dios está enojado con nosotros. Creemos que Dios está distante, que porque le fracasamos, Dios no está interesado. No es así, queridos amigos. Cuando Noé miró en los ojos de Dios, descubrió gracia, porque Dios siempre confronta al pecador con gracia. Dios no está enojado con el pecador. Dios ama al pecador y desea salvarle. Pero Satanás nos ha engañado a mirar a Dios como un Dios austero, como un Dios enojón, un Dios distante que desea castigarnos. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos arrancamos de Dios hasta que nos sentimos un poquito más buenos. Pero si tú aprendes a ver a Dios como el Dios de Jesús, el momento que pecas, corre a Él. Deja que Él te sane, que Él te dé victoria, que Él te limpie, que Él te vista. Amén. De Dios no es un ser para arrancarse. Dios es un ser para correr hacia Él. Amén. Qué maravilloso cuadro de Dios. ¿Cómo reacciona Dios cuando ya no puede hacer nada por algún grupo de personas y destrucción es lo que va a venir? Lucas capítulo 19. La historia la sabemos. Jesús viene hacia Jerusalén, es la última semana, la gente lo quiere coronar rey, viene en un burrito. Todos están pero felices y llega a la vuelta del camino. Y ahí está Jerusalén, el sol está brillando sobre Jerusalén, el templo en toda su gloria. Pero Jerusalén ha rechazado a Jesús. En unas horas lo van a crucificar. Jesús sabe que no se van a arrepentir. Israel está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Como nación están cruzando la línea del perdón, porque por 1500 años han rechazado el llamado tierno de Dios, profeta tras profeta tras profeta. Por 1500 años Dios los ha llamado, los envió al exilio para ver si esta nación se puede arrepentir, para ver si se vuelven a Él con todo el corazón. Pero por 1500 años lo han rechazado y ahora es el último llamado y no lo escuchan. ¿Cómo reacciona Dios cuando ahora lo único que les queda va a ser destruidos? He aquí la reacción divina. Dice así. Capítulo 19 y vamos al versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo reaccionó? Dice la hermana de White, el deseo a todas las gentes, que ese no era un llanto. Cristo gritaba cuando lloraba. ¿Cómo reacciona Dios cuando tiene que destruir? Cuando tiene que castigar. Él llora. Él dice a través de Ezequiel, dile al impío que yo no quiero que mueran. Vemos en la historia del profeta Jonás, que cuando se arrepiente, una nación que había sido condenada a ser castigada, ¿qué hizo Dios? La perdonó. Porque Dios odia tener que traer disciplina, que tener que castigar o incluso destruir, queridos amigos. Pero nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento cuando tiene que disciplinar, cuando tiene que destruir, como que estuviera haciéndolo con una sonrisa. El Dios sádico. Queridos amigos, si Dios se compadece de los animales de Nínive, ¿cómo crees tú que Él se siente cuando el castigo tiene que incluso destruir a niños? He ahí. Dios grita a llantos, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo a través de Él. Si tú te pierdes, no es porque Dios desea perder, que tú te pierdas. Si tú te pierdes, es porque tú has escogido perderte. Si tú sufres, amigo, no es porque Dios te está haciendo sufrir. Es porque la vida trae sufrimiento. Es porque Satanás es nuestro enemigo. Y muchas veces nuestras propias opciones nos traen sufrimiento. Pero si tú te acercas a Dios, Él va a volver tu vida en felicidad. Él te va a dar paz, sanidad, gozo. Y por sobre todas las cosas, vida eterna. Hay alguien en este lugar que te gustaría darle tu vida a Jesús para que el Señor te perdone, te limpie, te sane, te lave. Y tu amigo que ves en la televisión, escuchas en la radio, ¿no te gustaría darle tu vida a este Dios maravilloso y aceptar a Jesús como tu Salvador? Si ese es tu deseo, ponte en pie donde estás para que oremos juntos. Nuestro amado Dios, nos cuesta a nosotros creer que eres tan bueno, pero al verte a ti en Jesús, oh Señor, nuestro corazón se regocija, porque realmente tenemos a un Dios tan bueno. Querido Dios, queremos en esta tarde que tú seas nuestro Dios. Dejamos al Dios de nuestros ancestros a tus pies, que tú lo saques, porque queremos a este Dios tan maravilloso. Sé tú nuestro Dios. Oh Señor, y también abrimos nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador, para que a través de Él nos perdones, nos limpies, nos cubras, nos sanes y vuelvas nuestra vida en una vida llena de gozo. Que a pesar de lo que pase en esta vida, podamos tener la seguridad que tú estás por nosotros y no contra nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.